Bendiciones, iglesia. Vamos a continuar. Una de las cosas que les quería decir es que cuando vimos niños en Cristo, dijimos que los que practican ahí en Gálatas 5:20, 5:21, vamos a leerlo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, una de las cosas que dijimos es que el reino de Dios se ve, al reino de Dios se entra y al reino de Dios se hereda. Eh, pero sí es importante, vamos a leer porque hoy vamos a ver una de las obras de la carne. Nos dice, vamos a leer, yo creo que desde el 5:16, vamos a leer, de Gálatas, digo pues, andad en el espíritu con E mayúscula y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu con E mayúscula y el del espíritu con E mayúscula es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, las obras de la carne, lo que se vive en la carne y lo que es del espíritu son totalmente contrarios, se oponen, no pueden estar los dos. Pero si sois guiados por el espíritu, con E mayúscula, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahorita veremos eso de hechicerías. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y obras semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Esto es, aquí podemos ver también, ¿verdad? Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, que los que viven en la carne, mis hermanos, con lo que acabamos de leer, son injustos y no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nos dice Efesios 5:5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Y esto por qué? Porque todas estas obras, si el creyente vive en eso que acabamos de leer, ¿sí? Cuando todas estas obras van a ser pasadas por fuego, lo que nos dice, bueno, eso ya lo leen ustedes, 1 Corintios 10, 1 Corintios 3, 3 del 11 en adelante. Ahí les dice, ¿verdad?, que toda obra va a ser probada por fuego. ¿Por qué por fuego? Porque Dios es fuego. Porque el Espíritu de Dios es fuego. Porque Jesucristo es fuego. Y si nosotros vivimos en el Espíritu Santo que está en nosotros es fuego. Entonces, si nosotros hacemos las cosas en lo que es el Espíritu del Señor, ¿verdad?, esa obra que hagamos, ¿verdad?, es una obra que se hace en el espíritu de fuego, y cuando sea probada por fuego no se va a consumir. De lo contrario, todas estas obras de la carne que acabamos de leer, cuando sean pasadas por fuego se van a consumir. Y entonces la gente va a sufrir pérdida. Entonces, tal vez sean salvos, como lo dice ahí 1 Corintios 3, del 11 en adelante, ¿verdad? Ahora sí que, como dicen, de a panzazo. Salvos así por fuego, ¿verdad? Pero no va a haber herencia, ¿sí? No vas a tener pérdidas. Entonces, quizá lo que se hizo, ¿verdad?, fue heno o hojarasca, y el heno y hojarasca se consumen con el fuego. Entonces, nosotros recordemos que Dios es fuego, el Espíritu Santo es fuego, Jesucristo es fuego. Entonces, las obras que un creyente hace en el Espíritu son obras de fuego. Y esas, cuando son probadas por fuego, van a permanecer y va a ser galardonada la persona. Amén. Eso es lo que les quería aclarar, en el sentido de que el reino de los cielos se ve,
en el espíritu, se entra en espíritu y se hereda. Pero obviamente la herencia va a ser de acuerdo a la calidad de tus obras, ¿sí? Bueno, fíjate bien. Entonces vamos a ver una de las obras de la carne que vimos ahí, hechicería, brujería, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de las obras de la carne, está implicando el esfuerzo humano. Y a Dios no le gusta el esfuerzo humano, ¿sí? Porque nuevamente las cosas que son del espíritu con E mayúscula y las de la carne se oponen. ¿Es una o es otra? ¿Sí? Entonces, realmente el esfuerzo humano no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él no es glorificado. Y las obras de la carne, con las obras de la carne nunca vas a poder glorificar al Todopoderoso, ¿sí? Y entonces las obras de la carne van a destruir lo que es del Espíritu, ¿sí? Entonces, la Escritura nos dice ahí en Efesios 2:9, nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando nosotros anduvimos en el mundo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste en obras? Tus éxitos, tu empresa, tu trabajo, tu inteligencia, tu carrera, tu título, ¿verdad? Entonces, esa es tu gloria, ¿sí? Pero nunca le diste gloria a Dios porque no estabas en Cristo, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es glorificarse y que lo glorifiquemos. Y aquí quien le glorifica es el Espíritu Santo, pero si no estábamos en Cristo, todo eso fue un esfuerzo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al nacer, ¿verdad? Aún Dios nos hace competentes, ¿sí? Nos da cualidades, nos da un intelecto, ¿verdad? Para poder salir adelante. Y que todo eso debería de ser enfocado, ¿verdad? Para dar gloria y honra al Todopoderoso, pero no lo hacemos. Pero Dios nos da una competencia, ¿sí? Nos hace competentes para salir adelante, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, ¿verdad? Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza le pertenecen al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar nuestro esfuerzo humano, nuestro sudor, nuestras fuerzas, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo trabaje y realmente glorifique al Todopoderoso. Recuerda que somos vasos, que somos vasijas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere glorificar para que Él, a través de nosotros, glorifique al Todopoderoso, ¿sí? Pero como vasijas limpias, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, esto es, acuérdense que antes dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es que ninguna obra del ser humano, por excelente que sea, le va a permitir entrar al cielo. Entonces, aquí, ¿verdad? La entrada al cielo es por Cristo Jesús. Entonces, no son por las obras del ser humano. Aunque Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero esas son obras de luz y esas son obras que hizo Jesucristo. Son en las que nosotros debemos de andar. Amén. No en las de la carne. Entonces, el único que debe ser glorificado es Dios y el Espíritu Santo es quien glorifica a Dios por lo que hacen el creyente, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, vivir en las obras de la carne nos va a llevar a un deterioro, a una degradación en el espíritu humano, ¿sí? Entonces, aquí lo que se quiere es de que si nosotros recibimos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa nueva vida y esa nueva vida, ¿verdad? Tiene que ir creciendo, alimentándose, dando fruto, ¿sí? Y cuando recibimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero la gente prefiere vivir en las obras de la carne, la gente prefiere vivir en el viejo hombre, simplemente, ¿sabes qué? Tu espíritu se está deteriorando, degradando, ¿sí? Entonces, degenerando, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vivimos en las obras de la carne, ¿verdad? Le estamos mermando vida a nuestro espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, pero no le permitimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que fructifique en nuestro espíritu. Entonces, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahí entre las obras de la carne que vimos, ¿verdad?, es hechicería, ¿sí?, que viene a ser brujería. Dice, la brujería nos va a llevar, por lo tanto, a un deterioro espiritual, a una degeneración de nuestro espíritu, ¿verdad? Y en esta práctica
¿qué es lo que se pretende? En esta práctica lo que se pretende es controlar, ¿verdad? Y tener dominio sobre circunstancias y personas. Eso es lo que hace un brujo hechicero. Quiere tener un dominio, un control sobre personas y circunstancias, ¿sí? Los brujos hechiceros son generación maligna. Son utilizados por Satanás y por sus demonios. Y por supuesto que ellos se van a rodear de imágenes, de ídolos, de amuletos, para que la gente crea y para que haya un efecto en lo espiritual, pero que se manifieste en lo natural, ¿sí? Los demonios ejecutan los dichos de la boca de la gente que invoca en maldad. Entonces, si aún tú sigues diciendo groserías, si aún hay maledicencia en tu corazón, si aún hay maldades en tu corazón, ¿verdad? Si aún no ha sido limpiado el enojo, la ira, todo eso, es lo que estás invocando demonios y son los que van a ejecutar los dichos de tu boca, ¿sí? Lo que le dijiste a tu hijo, ¿verdad? Lo que le dijiste enojada, en ira, ¿verdad? En violencia, va un demonio y lo va a ejecutar. Porque estás invocando, ¿verdad? En maldad, ¿sí? Ok, fíjate bien, el caso de la suegra de Pedro tenía fiebre y cuando Jesús reprende la fiebre, el espíritu de fiebre se va. Quiere decir que esto entró, ¿verdad? Por brujería, entró por hechicería, ¿sí? Por lo que de alguna manera la generación maligna, brujos hechiceros, decretaron sobre la suegra de Pedro y los demonios se ejecutaron, ¿sí? Pero cuando reprende Jesucristo la fiebre se fue, ¿sí? Y entonces de esta misma manera la generación maligna levanta contra los hijos de Dios, ¿sí? La mujer que tenía espíritu de enfermedad que estaba encorvada y Jesús la liberó de esa enfermedad, estaba atada por Satanás, ¿sí? A través, obviamente, de su generación maligna de brujos hechiceros. Fíjate, vamos a leer Lucas 4:39. Dice, del 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, todo esto fue operado por demonios, por lo que invocan brujos hechiceros, la generación maligna de Satanás. Nos dice Lucas 13, vamos a leer del 10 al 16, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, 18 años, hermano, y andaba encorvada, fíjate lo incómodo, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, está hablando porque tenía la fe, ¿sí? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba porque todas las cosas gloriosas, de todas las cosas hechas gloriosas por él. Entonces, mira, aquí, hechicero del hebreo 3784 es kasaf, ¿sí? Que es raíz primaria, que es susurrar, un conjuro, es decir, encantar o practicar magia, encantador, hechicero. Entonces, aquí, todo este encantamiento, ¿verdad? Viene precisamente porque lo que susurran, lo que conjuran, ¿verdad?
¿Quién lo ejecuta? Los demonios. Los demonios. Ahora, hay gente que de alguna manera, brujo hechicero, se dedica a eso, tiene pacto con Satanás. Pero hay gente que digamos directamente no hizo o no está consciente, ¿verdad? Pero el hecho de ser malediciente, mira, una de las cosas que yo veo mucho en México, que hay un vocabulario coprolálico, ¿sí? Que para todo dicen groserías, maledicencia. Entonces, ¿tú de qué crees que esté rodeada esa persona? De lo que está invocando, Y a donde va a su trabajo y a donde va a su casa, todo ese ámbito espiritual de tinieblas va con esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en nuestro hablar, ¿sí? Entonces, hablar en susurros equivale a murmuración. Entonces, cuando un creyente murmura, te estás haciendo como un brujo hechicero, ¿sí? Porque estás susurrando, ¿sí? Porque aquí, ¿verdad? Dijimos que es susurrar un conjuro, encantar, magia, encantador, hechicero. Entonces, el que susurra se comporta o equivale, se asemeja a un brujo hechicero, ¿sí? Estamos hablando en el caso de los creyentes, ¿sí? Entonces, los brujos hechiceros van a lanzar susurros en los cuales maldicen y atan a sus víctimas, ¿sí? En los susurros están invocando espíritus que viajan en sus palabras hacia circunstancias, hacia personas que quieren dañar o que quieren controlar. Entonces esto lo van a hacer a través, ¿verdad?, de un demonio que están invocando y que están viajando en sus palabras. Entonces, te digo, una persona que es malediciente y que por todo está diciendo mala palabra, sin que se dé cuenta está invocando demonios. Porque a los demonios no les gusta la santidad. A los demonios les gusta la maledicencia, la inmundicia, la violencia. Y donde hay, van, ¿sí? Entonces una persona malediciente siempre está invocando. Entonces, además, imagínate una persona malediciente y está preparando alimentos. Pues, oye, está poniendo ahí demonios. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar por los alimentos, ¿sí? Nos dice Éxodo 7:11, vamos a leer desde el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Adonai lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces había magos, hechiceros, encantadores, ¿verdad? Adivinos, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo cual está implicando, ¿verdad?, que había poder, o el poder que venía de la vara de Aarón, pues era por supuesto de Dios, ¿verdad? Superior, nadie hay por encima de Dios, ¿sí? Entonces, nos dice Deuteronomio 18, vamos a leer del 9 al 11, que bueno, está hablando de cómo todos los pueblos en general, ¿verdad?, pues han estado bajo la influencia del maligno y se han dedicado a todo esto. Pero Dios quería que su pueblo escogido, ¿verdad?, no participara de nada de esto, no hiciera nada de esto, no aprendiera nada de esto, ¿sí? Nos dice del 9 al 11, Deuteronomio 18, cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. O sea, fíjate bien, Satanás es muy astuto porque él en la eternidad sabía que Dios es fuego. Él experimentó ese fuego en el sentido de que dice la palabra que Dios hizo salir fuego de dentro de él, el cual le consumió. Y le consumió porque ya había maldad. Porque cuando no había maldad, Dios hacía salir fuego de él y no le pasaba nada. Era ofrenda, era sacrificio en fuego, ¿verdad? Era holocausto, era adoración a Dios. Y no le pasaba nada. Pero ese fuego, ¿verdad?, por cuanto estaba en santidad, y dejó la santidad y entonces hubo maldad, se convirtió en juicio para él.
Y entonces Él viene y establece esto en la tierra. ¿Por qué los ofrecían por fuego? Porque Él sabía, ¿verdad?, que a Dios, el holocausto, que es sacrificio en fuego todo consumido para Dios, es adoración para Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, el enemigo influenció para que el hombre hiciera esto. No, es tremendo, ¿sí? Nos dice el 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. Entonces, todo esto practicaban las naciones. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad?, se encargó de señorear. Pero Dios no quería que su pueblo, ¿verdad?, participara de esto. ¿Sí? Dice, porque es abominación con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Adonai tu Dios. ¿Sabes por qué? Bueno, oye, porque están conociendo, ellos conocían a Dios de fuego. Israel conoció al Dios de fuego. Israel conoció, ¿verdad?, las maravillas y los prodigios de Dios. ¿Sí? Fue sacado por su mano de poder Israel, ¿verdad?, de Egipto, del mundo, de todo esto que vieron. ¿Sí? Pero aquí es muy importante, ellos se daban cuenta que ahí había brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, encantadores, sortílegos, ¿no? Y es muy importante qué es lo que vemos. Y es muy importante qué es lo que oímos. ¿Sí? Esto nada más te lo dejo ahí para que no lo olvides. Fíjate bien, encantador del hebreo 178 es ob, o y b labial. Dice de lo mismo de H1, mediante la idea de balbucear el nombre de un padre. Propiamente borboteo, es decir, odre para agua, por su sonido hueco. De aquí, mago, ventrílocuo, como de un tarro. Adivinación, adivino, encantador, evocar espíritus, evocación de espíritus, muerto, odre. ¿Sí? Entonces, dice, de lo mismo, que es balbucear el nombre de un padre. Aquí la pregunta es, ¿qué padre? ¿El padre del diablo? Dice que los fariseos tenían como padre al diablo. Nosotros tenemos como padre al Padre de Jesucristo, al Todopoderoso. Entonces, ¿a quién estamos invocando? ¿Tú a quién invocas cuando estás enojado? ¿A quién invocas, verdad, cuando estás en ira y en enojo? ¿Sí me explicó? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjate lo que nos dice Levítico 9:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No consultéis contaminándoos con ellos. Quiere decir, hermano, que cuando antes en Cristo, antes que viniéramos a Cristo, la gente que de alguna manera fue a lectura de cartas, a ver al brujo hechicero, a que te leyeran el café, etcétera, etcétera, hubo contaminación. Y hubo contaminación, te voy a decir punto número 1, ¿por qué? Porque creíste. Muchos matrimonios se deshicieron porque le dijeron, es que tu esposo o tu esposa te engaña y tú le creíste. ¿Sí me explicó? Y muchas veces por cuanto le creíste llegaste, ¿verdad?, en violencia a tu casa, en una revolución, etcétera, 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 ¿verdad? Pero fue, hermano, porque creíste, te contaminaste, ¿sí? Ahora, si el creyente, porque mira, creyentes han ido, aún estando en Cristo, a santería, a brujería, a que les lean las cartas, porque quieren una respuesta rápida. Y con Dios no es así, ¿sí? Entonces, lo que pasó, entonces en este caso es que te contaminas en todos los sentidos, tu espíritu, tu alma, tu fe se contamina. Y entonces ya no eres sana en la fe. Entonces tu fe se enfermó. ¿Sí me explicó? Cuidado.
Dijimos cuál. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no os consultéis contaminándoos con ellos. Yo Adonai vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Adonai. Levítico 26. Vamos a leer desde el 1. Habló Adonai a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre el pueblo. Era muy grave esto, hermano. Bueno, es muy grave. Con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. No, es que esto realmente tuvo que traer una indignación a Dios. ¿Sabes por qué, hermana? Porque aquí ya estamos hablando de Levítico, en Levítico, porque antes está Éxodo, y en Éxodo vemos todo lo que el Señor, hermano, mandó de plagas para la liberación de Israel. Cómo ellos conocieron al Dios de fuego, no los acompañó como columna de fuego en la noche, ¿verdad? Los guió. Entonces, o sea, esto es algo indignante, hermano. Algo como para que ellos después fueran a ofrecer, ¿verdad? A un Dios extraño a sus hijos, ¿sí? Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Adonai soy vuestro Dios. ¿Sí? Primer libro de Samuel 28:3 nos dice, ya Samuel había, fíjate, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, ¿sí? Y bueno, está largo, no sé, bueno, sí, vamos a ver si lo leemos. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí lo que vamos a leer después dice que los arrojó a encantadores y adivinos y después él va y los consulta. No, esto está terrible. O sea, se vuelven atrás y eso es lo que pasa en creyentes. Mismos brujos hechiceros dicen, aquí han venido creyentes, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo? A mí eso me impacta, hermano. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Adonai. Y Adonai no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, después de lo que los había realmente arrojado de la tierra, ¿sí? Buscadme buscadme, ¿verdad? Una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella, pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu con E minúscula de adivinación y me hagas subir a quien, a ver, está hablando de un espíritu, oye, ¿sí? Que viene a ser, ¿verdad? Un demonio. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl, o sea, aún no se da cuenta, no lo identifica que es Saúl. Dice, he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos.
¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Adonai diciendo: vive Adonai que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y él viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses con D minúscula que suben de la tierra. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia, y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Adonai se ha apartado de ti y es tu enemigo? Adonai te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Adonai ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Adonai, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Bueno, ¿pueden seguir leyendo esto, mis hermanos? ¿Sí? Aquí lo triste es de cómo él echa de la tierra, ¿verdad?, a divinos, a hechiceros, ¿verdad? Y después va a consultar. Pero fue a consultar porque ya no encontró respuesta de Dios, porque se apartó de Dios de él. ¿Por qué? Porque Dios en el capítulo 15 le dice que tiene que terminar, ¿verdad? Matar a todos, ¿verdad? No tomar nada de botín, a todos los amalecitas, incluyendo al rey, a mujeres, a niños, ¿verdad? Y él le perdonó la vida al rey de Amalek, ¿sí? Entonces, eso no le agradó a Dios, ¿sí? Entonces, él consintió, ¿verdad?, en hacer lo que el pueblo le dijo. Pero entonces, ¿verdad?, vemos aunque él echó fuera a divinos, agoreros, etcétera, ¿verdad?, finalmente cuando Dios aparta de él, viene a consultarlo. Eso es tremendo. Síganlo leyendo eso, mis hermanos. Ok. Segundo libro de Reyes 21:6. Nos dice, vamos a leer desde el 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos tenemos que leer desde antes, desde el 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Adonai, según las abominaciones de las naciones que Adonai había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Adonai, de la cual Adonai había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Adonai. Y pasó a su hijo por fuego, y le dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. No, esto está tremendo, ¿sí? Manasés. Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Adonai, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Adonai había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y yo volveré a hacer volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme todas las cosas que yo les he mandado, y conforme toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés les mandó. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel realmente, ¿verdad?, insistía en activar la santidad de la ira de Dios.
¿sí? Fíjate bien aquí, hechicería del Hebreo 3785, magia, hechicería, hechizo, nos manda 3784, Kasab, raíz primaria, susurrar un conjuro, encantar, encantador, hechicero. Y nos dice, segundo libro de Reyes 9:22, entonces Joram dijo, unce tu carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ay, paz a Jehú, y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces, era una bruja hechicera Jezabel, ¿sí? Y Acab se casó con ella. Micás 5, del 10 al 5, acontecerá en aquel día, dice Adonai, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti. Nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Pues sí. Aquí del griego hechicería 5331, farmakeia, que es medicación. Hechicería, magia, nos manda 5332. Farmakeus, de farmacón, una droga, es decir, poción mágica. Droguista, farmacista, envenenador, es decir, mago, hechicero. Y bueno, aquí sería, ¿verdad? Corresponde a lo que leímos de Gálatas 5:20. Entonces, aquí importante es que tú sepas que vivir en las obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, te equipara a un brujo hechicero. ¿Sí? Un brujo hechicero da pócimas para dañar, para producir males, para envenenar, para, con perdón de la palabra, bueno, mejor, amortecer, para amortecer, ¿verdad?, a su víctima, ¿sí? Entonces, el que vive en las obras de la carne, lo que leímos de Gálatas, ¿sí?, su lenguaje de maledicencia causa daño. Por eso, cuando una persona se comporta así, se equipara, se asemeja a un brujo hechicero. Porque, oye, el brujo hechicero lo que lanza son maldiciones, en susurros, ¿sí? Invoca demonios, invoca espíritus para que hagan mal. Entonces, esas invocaciones, ¿verdad?, van a ser ejecutadas por los demonios. Entonces, van a causar daño esas palabras. Un creyente con palabras maledicientes, ¿verdad?, con violencia, con pleito, con ira, ¿verdad?, va a dañar cuando suelta un lenguaje obsceno, soez, antisonante, ¿sí? Y por lo tanto va a envenenar a la otra persona. Va a sembrar en la otra persona, ¿verdad?, veneno, ¿sí? Va a dañar porque va a insultar. Entonces, ese lenguaje se va a utilizar, ¿verdad?, y va a asemejar una ponzoña para envenenar y causar la muerte. Entonces, llega a veces tal el lenguaje malediciente viene de un aborrecimiento en el corazón. Y entonces el que aborrece, dice la palabra a su hermano, es homicida, ¿sí? Entonces, una persona que aborrece a su hermano y que está maldiciendo y que está invocando esos demonios van a operar, a oprimir la persona, a enfermarla hasta matarla, ¿sí? Por eso los brujos hechiceros son
gente que quita la vida ocultamente. Si leemos o si leen ahí todo lo que es Deuteronomio 28, del 15 en adelante, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que matan ocultamente. ¿Sí? Entonces, cuando una persona creyente está aborreciendo a alguien, pues es un homicida. Lo que habla en contra de esa persona, lo que murmura en contra de esa persona, ¿verdad?, la está oprimiendo, la está enfermando, le puede causar la muerte. Entonces, está matando para los hombres ocultamente, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios lo que ve es el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, fíjate bien, esas palabras, ¿verdad?, son palabras ponzoñosas, ¿verdad?, para causar muerte a otros, veneno, ¿sí? Son palabras como pócimas, ¿sí? Entonces, creyentes o a nivel de autoridades, de ministros, de ovejas, ¿verdad?, que viven en las obras de la carne, el mal uso de las palabras son pócimas para dañar, para envenenar a otros en su corazón, ¿sí? A su corazón y causar daño físico, ¿sí? Porque nuevamente, los que van y ejecutan y los que pueden enfermar, ¿verdad?, son los demonios en esas palabras, van a ejecutar. Y entonces en eso radica, ¿verdad?, lo mágico, ¿sí? Que los ejecutores es los demonios, ¿verdad?, que van en esas palabras. Y aquí nos dice, por ejemplo, droga. Dice que la droga es una mentira disfrazada con artificio. Y cuando, en este caso, cuando se manifiestan las obras de la carne, ¿qué es lo que va a pasar? Dices mentiras disfrazadas. Disfrazadas con ira, con pleito, con violencia, con contienda, ¿verdad? Y esto es lo que va a producir un hechizo, una magia, un encantamiento. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces le soltaste o le has soltado un repetiquete a tu hijo, a tu hija, palabras antisonantes, palabras de humillación, palabras de desprecio, ¿verdad? Y lo hechizaste. Estableciste una magia, una brujería, un encantamiento, del cual aún, a pesar de la edad que tiene 30, 40, 50, 60 años, está cautivo. ¿Sí me explico, hermano, hermana? Entonces, algo de lo que tenemos que cuidar mucho, por supuesto, es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y cuidar nuestra boca, porque la boca habla lo que hay en el corazón. Si tú hablas con ira, con enojo, es porque está en el corazón, ¿sí? Pero nuevamente, ¿cuántos hijos o cuántas generaciones no han quedado cautivas en los hechizos, en las magias, en los encantamientos, en que soltaron sus padres hacia ellos y no han podido salir? ¿Sí? Fíjate lo que nos dice aquí, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, todos estos casos son diferentes formas de idolatría. Tú ves un brujo hechicero, tú ves que va a estar rodeado de amuletos, va a estar rodeado tiene la Biblia, eso sí, de ídolos, ¿sí? Entonces, hay idolatría, ¿sí? Entonces, los brujos hechiceros vienen a ser homicidas. Entonces, las obras de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿verdad? Una persona que se comporta de esta manera viene a ser precisamente que aborrece a su hermano, viene a ser un homicida y lo va a enfermar, lo va a oprimir y hasta a veces le va a causar la muerte, ¿sí? Los brujos hechiceros son los que atan a los hermanos con palabras, mediante murmuraciones, porque en sus murmuraciones están invocando espíritus, demonios
en contra de la persona que aborrecen. Son homicidas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque la murmuración ata. Con la murmuración estás atando. Con la murmuración estás envolviendo a esa persona, estás metiendo a esa persona en una dimensión de opresión, de enfermedad, de muerte. ¿Cuánto es tu aborrecimiento? ¿Sí? Que no puedes perdonar. La envidia te lleva a aborrecimiento, la rivalidad te lleva a aborrecimiento, ¿sí? Por eso es importante que entendamos lo que nos dice Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22, ¿sí? Entonces, porque es fácil que todo eso que hay en el corazón te vuelva un homicida, te vuelva alguien que aborreces, ¿verdad? Y que entonces te vuelves un homicida. Y dice que los homicidas, ¿verdad?, no tienen vida eterna permanente. Cuidado, cuidado, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que en todo esto, ¿verdad?, hay idolatría. Ya de alguna manera habíamos visto que viene a ser el cimiento, ¿verdad?, de todo un proceso de degradación espiritual, ¿sí? Entonces, aquí, una persona que vive en las obras de la carne, ¿verdad?, pues sí recibió el Espíritu Santo, sí tiene el Espíritu Santo, sí recibió a Cristo, pero no le ha dejado trabajar y entonces vive en su carne y entonces lo que está haciendo, ¿verdad?, es que su espíritu, ¿verdad?, se esté deteriorando porque todo lo que está viviendo en la carne, esto no es nada bueno, todo lo que está viviendo en la carne, ¿verdad?, está realmente contrarrestando, destruyendo la vida del espíritu. Se está degradando, deteriorando. Y eso es lo que más anhela Satanás. Por un lado, ¿verdad?, no quiere que vengas a Cristo. Porque ya llegaste a Cristo, pero ahora te quiere regresar a la condición de condenación que antes tenías, ¿sí? Y esto es, ¿verdad?, que vivas en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque te puede regresar, ¿verdad? O simplemente lo que va a hacer, ¿verdad?, que no tengas herencia, que lo que tú estés haciendo en obras o sirviendo sea la carne. Y todas estas obras de la carne, cuando sean pasadas por fuego, se van a quemar. Y tú vas a sufrir pérdida. No vas a heredar. No vas a poder tomar la herencia. La herencia se toma en el Espíritu, por eso vimos lo de niños en Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok, entonces, vemos que aquí, ¿verdad? Bueno, ya sería cosa de hablar en caso de los mentirosos, ¿verdad? Ya habíamos hablado que son idólatras porque el mentiroso va a generar, ¿verdad?, su propio ídolo de mentira. Con sus pensamientos, sus razonamientos, lo va a formar, lo va a tallar, ¿verdad? Y lo va a presentar, ¿verdad?, para que otros crean sus mentiras, ¿verdad? Y entonces es fácil engañarnos, hermanos, hermanas, de que estamos en Cristo, ¿sí? Cristo no es religión, pero tú lo puedes hacer religión. Y tú solamente puedes traer culpas y te las quieres quitar asistiendo a la iglesia, ¿sí? Pero sin vivir nada en Cristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos y tenemos que buscar de Él. Y Cristo, hermano, falta poco para que Él venga. Tenemos que cuidar nuestra vida, ¿sí? Mis hermanos, benditos son del Dios vivo y verdadero, en Cristo Jesús.